El polvo del barranco no era un polvo cualquiera. Era un polvo que se pegaba a los zapatos, a la ropa, al alma. Un recordatorio constante de dónde venías y para la gente del pueblo de Villafría, de dónde debías quedarte. Yo nací y crecí en ese polvo, en las afueras, donde las casas se apilaban sin orden ni concierto y las calles no conocían el asfalto. Me llamo Clara Vargas y tengo 22 años. 22 años sintiendo el peso de las miradas, las etiquetas, el estigma que se adhería a mí como el polvo de mi barrio. Mi piel es clara, casi pálida por las pocas horas de sol directo que paso, siempre trabajando escondida. Mi pelo castaño claro, casi rubio por las puntas, lo llevo recogido en una coleta que siempre parece a medio hacer. Mis ojos, grandes y de un color indefinido entre el verde y el gris, han aprendido a mirar al suelo, a evitar las caras de la gente del pueblo principal, esas casas blancas y relucientes que parecían reírse de la mugre del barranco. Hay una cicatriz fina y blanquecina en mi muñeca izquierda, recuerdo de una caída tonta cuando era niña, pero para mí a veces se siente como una marca más, algo que me señala. En Villafría todos se conocen, o eso dicen. La verdad es que solo se conocen a sí mismos y a quienes se parecen a ellos. Nosotros, los del barranco, éramos una raza aparte. Nos veían como problemáticos, vagos, deshonestos. Una vez, cuando tenía 12 años, desapareció una bicicleta de la puerta de la escuela. Yo estaba cerca, jugando. No la cogí, lo juro. Pero me interrogaron con una severidad que no usaron con nadie más. Mi tartamudez, mi miedo, lo interpretaron como culpabilidad. Nunca me acusaron formalmente de eso, pero el rumor se extendió como la pólvora. La Clara Vargas, decían con un gesto de desaprobación. Esa historia, pequeña y sin importancia para ellos, se convirtió en parte de mi identidad, en una profecía autocumplida para el pueblo. Don Rafael Ortega. Ese nombre se decía en Villafría con una mezcla de respeto y temor reverencial. Era uno de los hombres más importantes del pueblo. Tenía tierras, negocios y una casa en la plaza principal que parecía un palacio comparada con nuestras chabolas. Don Rafael era corpulento, con un bigote cuidado y unos ojos oscuros y penetrantes que parecían ver a través de uno. Su piel era más oscura que la mía, un rasgo que en otro contexto podría haberle valido prejuicios fuera de Villafría, pero aquí, en este pequeño reino, su estatus y su riqueza lo elevaban por encima de cualquier posible estigma. Él representaba todo lo que yo no era: poder, respeto, pertenencia. Le veía a menudo en la plaza, rodeado de otros hombres importantes, riendo a carcajadas, con un aire de autoridad natural. Nunca me había hablado directamente, pero sentía su mirada sobre mí alguna vez, una mirada rápida y despectiva que me hacía encogerme. Para él, yo no era Clara Vargas, era simplemente una del barranco. Nuestra vida era una lucha silenciosa. Mi abuela, que me crió, siempre decía: Clara, cabeza baja y no causes problemas. El mundo es así, no se puede luchar contra la corriente. Ella había visto demasiado, había soportado demasiado. Su resignación era un escudo que a veces me protegía, a veces me ahogaba. La gente de mi propio barrio, también cansada, a menudo compartía esa filosofía. No te metas en líos, Clara, ya tenemos bastante. Pero yo, en el fondo, tenía una sed silenciosa, una sed de ser vista, de ser escuchada, de que mi verdad importara. Pero el miedo era un animal grande y pesado que vivía en mi pecho. El miedo a las miradas, a las palabras, a la soledad que venía con el estigma. El incidente ocurrió una noche de finales de primavera. El aire olía a jazmín en el pueblo y a tierra húmeda en el barranco. Alguien entró en la pequeña ermita abandonada en las afueras, cerca del camino que conectaba mi barrio con el pueblo, y robó el poco dinero que había en el cepillo de las limosnas. No era mucho, quizás 30 o 40 euros, pero era suficiente para que se formara un alboroto. Don Rafael Ortega era el principal benefactor de la ermita. La cuidaba, a veces la abría para que la gente rezara. Cuando descubrió el robo a la mañana siguiente, se puso furioso. Recuerdo verle, con su cara roja, hablando con el guardia civil que vino del pueblo vecino. Señalaba hacia el barranco con un gesto amplio y lleno de desprecio. El rumor llegó al barranco antes de que llegara el guardia civil. Han robado en la ermita. Dicen que ha sido alguien de aquí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía lo que vendría después. No tardaron en venir. 2 guardias civiles con sus uniformes impolutos que desentonaban con el polvo de nuestras calles. Preguntaron, sus voces sonaban duras, impacientes.
La gente del barranco se encogió, algunos respondieron con monosílabos, otros simplemente negaron con la cabeza evitando el contacto visual, y entonces preguntaron por mí. ¿Clara Vargas? ¿Dónde vive Clara Vargas? Mi abuela me empujó suavemente hacia la puerta. Ve, Clara, no te escondas, di la verdad. Pero su voz temblaba. Salí. El sol de la mañana me cegó por un instante. Los guardias me miraron de arriba abajo. Sentí sus ojos juzgándome, etiquetándome antes de que dijera una sola palabra. Eran jóvenes, pero sus miradas ya tenían el cansancio y el prejuicio de los mayores. Clara Vargas, dijo uno, su voz seca. Se ha producido un robo en la ermita esta noche. ¿Sabe algo al respecto? Negué con la cabeza. No, señor, yo estaba en casa. Mi voz era un susurro, casi inaudible. Mi garganta se cerró, el miedo ese animal despertó de golpe. ¿En casa? ¿Alguien puede confirmarlo? Mi abuela dio un paso adelante. Sí, señor. Estaba conmigo. No salió en toda la noche. El otro guardia esbozó una sonrisa escéptica. Ya, ¿y qué hacían? ¿Dormían? Estábamos juntas, dijo mi abuela, su voz un poco más firme, viendo la televisión hasta tarde. ¿Televisión? El escepticismo en la voz del guardia era palpable. ¿En el barranco tienen televisión que funcione? Me ardieron las mejillas. Sí, teníamos una televisión vieja que a veces funcionaba con una antena casera hecha con alambre. Era un detalle pequeño, insignificante, pero su comentario, su tono, era una humillación. No creían que tuviéramos acceso a algo tan normal como la televisión. Sí, señor, susurré. Me hicieron más preguntas. ¿Dónde estuve ayer? ¿Con quién hablé? Si había visto a alguien sospechoso cerca de la ermita. Mis respuestas eran breves, temblorosas. Sentía que cada palabra que decía sonaba a mentira, no porque lo fuera, sino por el miedo que la envolvía. Los guardias tomaron notas en sus libretas, sus rostros impasibles. Don Rafael Ortega nos ha dicho que usted tiene antecedentes, señorita Vargas, dijo el primer guardia mirándome por encima de sus gafas. Me quedé helada. Antecedentes, pero si yo nunca he sido detenida. Un incidente cuando era niña, algo de una bicicleta, replicó. No consta formalmente, pero el señor Ortega lo mencionó. Mi corazón dio un vuelco doloroso. La bicicleta, pequeña historia, distorsionada por los años y el prejuicio, todavía me perseguía. Y don Rafael, el hombre poderoso, la había usado para señalarme. Eso no fue nada, tartamudeé. Yo no fui. Eso dice usted, el guardia cerró su libreta. Esté localizable, señorita Vargas. Es probable que tenga que venir al ayuntamiento a declarar formalmente. Se dieron la vuelta y se marcharon, dejando tras de sí un silencio pesado. La gente del barranco nos miraba, no con hostilidad, pero sí con esa mezcla de lástima y resignación. Ya te decía yo, Clara, murmuró una vecina. No se puede escapar. Volví a entrar en la casa. La abuela me abrazó. Estará bien, hija, dirás la verdad. Pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Las siguientes semanas fueron una tortura silenciosa. Sentía las miradas más que nunca, no solo en el barranco, sino cuando tenía que ir al pueblo principal para hacer algún recado. Las persianas se bajaban a mi paso. Las conversaciones cesaban bruscamente. Era como si llevara una marca invisible en la frente. La ladrona de la ermita. Don Rafael Ortega se convirtió en la personificación de mi angustia. Le veía a veces en la plaza inalcanzable, la fuente de mi miseria. Sentía que él ya había decidido mi culpabilidad, que para él yo era solo otra confirmación de sus prejuicios sobre la gente del barranco. Me llegó una citación formal. No era un juicio penal en un juzgado grande, como en las películas. Era una audiencia en el ayuntamiento ante el alcalde, el juez de paz local y un secretario. Un asunto de pueblo, pero para mí era mi mundo entero. El miedo creció, se hizo físico. No podía comer bien, dormía poco. La cicatriz de mi muñeca parecía palpitar. Me sentía acorralada, sin salida. ¿Cómo iba a defenderme? No tenía dinero para un abogado. Mi palabra contra la de don Rafael y la opinión de todo un pueblo. Mi abuela intentó animarme. Habla con doña Carmen, la mujer del kiosco. Es buena persona. O con el señor Miguel, el panadero. Ellos no son como los demás. Pero yo sabía que nadie se atrevería a contradecir a don Rafael o a ir contra la corriente del pueblo. El miedo era contagioso. Aún así empecé a pensar, a recordar la noche del robo. ¿Había visto algo? ¿Oído algo? Mi mente estaba bloqueada por el pánico, pero intenté reconstruir cada minuto. La noche del robo yo estaba en casa, sí, con la abuela. Vimos una película vieja en la tele. Recuerdo que la imagen fallaba mucho. Hacía calor a pesar de que era de noche. Sobre las 11 la abuela se acostó.
Yo me quedé un rato más, sentada en la puerta, tomando el fresco. El cielo estaba lleno de estrellas, más visibles desde el barranco que desde el pueblo, donde las luces las apagaban. No oí nada raro, ni pasos, ni ruidos cerca de la ermita, que no estaba muy lejos, quizás a 10 minutos andando por el camino de tierra. Pero sí recuerdo algo pequeño. Esa noche, antes de que la abuela se acostara, salió a regar las pocas macetas que teníamos. Usó el cubo grande de metal. Estaba vacío, y al llenarlo en el grifo de fuera hizo un ruido metálico muy característico, como un golpe seco y hueco. Un clonk. Recuerdo que me sobresalté. Era tarde y cualquier ruido en la noche se hacía notar. Pensé en eso. Un ruido. ¿Y qué? No probaba nada. Los días pasaban, lentos y pesados. La audiencia se acercaba. Intenté hablar con algunos vecinos del barranco, preguntar si alguien había visto algo. La mayoría bajaba la mirada. No, Clara, no sé nada. O peor aún, mejor no te metas en líos. Acepta lo que venga. Su resignación era un muro más alto que las casas del pueblo. Pero una tarde, mientras caminaba cerca de la ermita, vi algo. Un pequeño detalle que me hizo detenerme. En el suelo, justo al lado de la puerta de la ermita, había una mancha de barro seco. No era el barro rojizo y polvoriento del barranco. Este barro era más oscuro, casi negro, y parecía pegajoso, como el que se encuentra en los campos de olivos después de llover mucho. Esa noche no había llovido. De hecho, hacía semanas que no llovía de verdad. ¿De dónde venía ese barro? Recordé que don Rafael tenía olivos en una finca un poco más lejos del pueblo, en dirección contraria al barranco. Una finca que había regado hacía unos días con un sistema de riego por goteo, dejando el terreno húmedo y oscuro. Se me encendió una pequeña chispa de esperanza. ¿Podría ser que el ladrón viniera de esa dirección? ¿Alguien que hubiera estado en la finca de don Rafael? ¿Pero quién? ¿Y cómo conectaba eso conmigo? Necesitaba hablar con alguien que no tuviera miedo. Pensé en el testigo renuente de la historia original, pero aquí, en Villafría, el miedo a don Rafael y al qué dirán era un candado en la boca de todos. Decidí arriesgarme. Fui a ver a doña Carmen, la mujer del kiosco. Su kiosco estaba en una esquina de la plaza, un lugar donde se oían todos los rumores. Doña Carmen era mayor, de pelo blanco y ojos vivaces. Siempre me había tratado con una amabilidad cautelosa. Doña Carmen, dije, mi voz todavía baja. Quería preguntarle algo sobre la noche del robo en la ermita. Me miró con sus ojos vivaces. Ah, Clara, sí, qué cosa más fea, pobre don Rafael. Su tono era de compasión por él. Yo no fui doña Carmen. Y creo que tengo una idea de por dónde pudo venir el ladrón. Le hablé del barro oscuro cerca de la ermita, del barro de los olivos de don Rafael. Doña Carmen me escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró. Clara, hija, eso es un detalle pequeño. Y los olivos de don Rafael, mucha gente trabaja allí. Podría ser cualquiera. Pero no sería alguien del barranco, ¿verdad? Nuestro barro es diferente. Se quedó pensativa por un momento. Tienes razón en eso. El barro del barranco es distinto. Me miró con lástima. Pero, ¿crees que eso va a importar? La gente ya ha decidido. Don Rafael ya ha decidido. Pero es la verdad, doña Carmen. Negó con la cabeza, suavemente. La verdad, hija, a veces es un lujo que no nos podemos permitir, especialmente si va en contra de don Rafael. Nadie querrá meterse en eso, nadie querrá hablar de quién pudo haber estado en su finca esa noche. Sentí que la pequeña chispa de esperanza se apagaba. Tenía razón. ¿Quién iba a arriesgarse por mí? Pero entonces doña Carmen añadió, casi en un susurro, escuché algo esa noche, algo que me pareció raro. Estaba cerrando el kiosco ya tarde, oí un ruido metálico, como un cubo golpeando algo. Venía de la dirección del barranco. Pensé que sería alguien de allí recogiendo agua o algo. No le di importancia hasta que oí lo del robo. Un ruido metálico, un clonk, como el cubo de la abuela. ¿A qué hora fue eso, doña Carmen?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Pues serían las 11 y poco, justo antes de irme a casa. Las 11 y poco. Justo cuando la abuela se acostó y yo me quedé sentada fuera. Justo cuando ella llenó el cubo. Las palabras de doña Carmen, sin quererlo, confirmaban que yo estaba en casa a esa hora. El ruido que ella oyó era el de mi abuela. Era una pequeña pieza más en el rompecabezas de mi inocencia. Pero doña Carmen me miró con firmeza. No me pidas que testifique, Clara. No puedo, mi marido, mi familia. Don Rafael tiene mucho poder en este pueblo. Lo siento, asentí. Lo entendía. El miedo era más fuerte que la verdad para mucha gente.
Volví a casa, el polvo del barranco bajo mis pies. Tenía el detalle del barro, tenía la confirmación de doña Carmen sobre la hora, aunque no pudiera usarla directamente. Eran hilos finos, casi invisibles, contra la gruesa tela de la acusación y el prejuicio. La audiencia era al día siguiente. Sentía el pánico en cada célula de mi cuerpo. Quería correr, esconderme, desaparecer. La voz de mi abuela resonaba en mi cabeza. No se puede luchar contra la corriente. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la puerta, mirando las estrellas. Pensé en la bicicleta robada cuando era niña, en cómo me sentí entonces, pequeña e indefensa. Pensé en todas las veces que me habían juzgado sin conocerme. Pensé en el polvo, en el barranco, en la resignación de mi gente. Y entonces algo cambió dentro de mí. Una quietud extraña, nacida del agotamiento y la desesperación. Ya no podía huir, ya no podía esconderme. Si me quedaba callada, si aceptaba la etiqueta de ladrona, esa etiqueta se quedaría conmigo para siempre. No solo en Villafría, sino dentro de mí. Recordé la mirada de don Rafael, llena de desprecio. Recordé la sonrisa escéptica del guardia civil. Recordé las persianas bajadas. No, no iba a dejar que me definieran. No iba a dejar que me aplastaran. Tenía miedo, sí, un miedo terrible. Pero debajo de él había algo más, una rabia silenciosa, una determinación fría. Iba a hablar, iba a decir mi verdad, aunque nadie me creyera, aunque no sirviera de nada. Lo haría por mí, por la niña de la bicicleta, por la gente del barranco. Me levanté, fui al espejo roto que teníamos en la pared. Me miré, mis ojos grandes y asustados me devolvieron la mirada. Me llamo Clara Vargas, susurré. Mi voz tembló. Lo intenté de nuevo, un poco más fuerte. Me llamo Clara Vargas, y no soy una ladrona. La voz seguía temblando, pero sonaba un poco más clara. Pasé el resto de la noche practicando, hablando sola en la oscuridad, cada palabra, cada frase, sobre dónde estuve, sobre el barro oscuro, sobre cómo nos juzgan. Mi voz se rompía, se volvía un hilo, pero seguía. El animal del miedo seguía en mi pecho, pero ya no era el único. La determinación le hacía frente, pequeña pero firme. Al amanecer estaba agotada, pero lista. Lista para enfrentarme al pueblo, lista para enfrentarme a don Rafael, lista para enfrentarme a mi propio miedo. La mañana de la audiencia, el sol de Andalucía ya picaba. Me puse mi mejor ropa, un vestido sencillo y limpio, aunque un poco descolorido. Mi abuela me acompañó hasta la plaza. No dijo mucho, solo me apretó la mano. Sentí su preocupación, pero también una especie de orgullo contenido. El ayuntamiento era un edificio antiguo y señorial, con grandes puertas de madera y un escudo en la fachada. Entramos. El interior era fresco y formal, con suelos de mármol y paredes encaladas. El contraste con las calles del barranco era brutal. La audiencia se celebraba en una sala pequeña, con una mesa larga en el centro. Detrás de la mesa estaban sentados el alcalde, un hombre con cara de pocos amigos, el juez de paz, un señor mayor con gafas y el secretario, que tomaba notas. A un lado, sentados en sillas, estaban don Rafael Ortega, con su porte imponente, y algunas otras personas del pueblo, curiosos o quizás allí para apoyar a don Rafael. Me sentaron en una silla frente a la mesa. Me sentí expuesta, pequeña. Sentí todas las miradas sobre mí, pesadas, juzgadoras. Don Rafael me miró con esa expresión de desdén que me hacía encogerme. El alcalde comenzó a hablar. Explicó por qué estábamos allí, el robo en la ermita, la denuncia de don Rafael. Su voz era monótona y oficial. Luego le dio la palabra a don Rafael. Don Rafael se puso de pie. Habló con calma, con autoridad. Describió el robo, la importancia de la ermita para el pueblo, y luego habló de las sospechas. Es bien sabido que en el barranco, hay gente con ciertas necesidades y ciertos hábitos, y la señorita Vargas tiene un historial. Pequeño, sí, pero un historial al fin y al cabo, y fue vista cerca de la ermita esa noche, según me han informado. Sentí que me ardían las mejillas. Un historial. La bicicleta de nuevo, y la mentira de que me habían visto cerca. Nadie me había visto. Era solo un rumor, una excusa basada en el prejuicio. Presentaron las pruebas. Un testimonio vago de alguien que creyó ver una sombra cerca de la ermita. El hecho de que yo vivía relativamente cerca. Mi historial. Era todo circunstancial, basado en suposiciones y estigma. El alcalde me preguntó si tenía algo que decir. Sentí el pánico. Las palabras se agolpaban en mi garganta, pero no salían. Miré las caras de la gente, esperando que yo confirmara sus expectativas. Una chica del barranco, culpable, asustada, incapaz de defenderse. Miré a don Rafael. Su expresión era de triunfo silencioso. Estaba seguro de que había ganado.
Y entonces algo hizo clic dentro de mí. La quietud de la noche anterior, la rabia silenciosa, la determinación. Recordé mi voz en la oscuridad, temblando al principio, luego un poco más firme. Tomé aire. Mis manos temblaban en mi regazo, pero mi voz, cuando salió, sorprendió incluso a mí misma. Sí, señor alcalde, dije. Mi voz era baja, pero clara. Resonó en el silencio de la sala, esa sala. Las miradas se volvieron hacia mí, con sorpresa. Don Rafael frunció el ceño. «Tengo algo que decir», continué. «No fui yo quien robó en la ermita. Estaba en casa esa noche, con mi abuela». «Ya hemos oído eso, señorita Vargas», interrumpió el alcalde, con impaciencia. «Pero hay más», dije, mi voz ganando fuerza. «Señor Ortega dice que tengo un historial. Sí, cuando era niña hubo un malentendido, pero nunca he robado nada. Y esta acusación se basa en mentiras y en quién soy, no en lo que hice». Hice una pausa, reuniendo valor. «Dicen que me vieron cerca de la ermita. Eso es mentira. Nadie me vio, porque no estuve allí». Miré a don Rafael. «Señor Ortega, usted es un hombre respetado, pero usted también comete errores, o quizás ve lo que quiere ver». Se removió en su asiento, visiblemente molesto. «Usted habló del robo de la ermita», continué. «Pero no habló de cómo llegó el ladrón. Usted dijo que sospechaba de alguien del barranco. ¿Por qué? ¿Solo porque vivimos allí?» Sentí que el miedo retrocedía, reemplazado por una extraña calma. Era mi momento. Había practicado esto. «Estuve cerca de la ermita ayer», dije, «y vi algo. En el suelo, justo al lado de la puerta, había barro, pero no el barro del barranco. Era barro oscuro, pegajoso, como el barro de los campos de olivos después de regar». Algunas personas en la sala intercambiaron miradas. Sabían de qué barro hablaba. Sabían que don Rafael tenía olivos. «Esa noche no llovió, señor alcalde», dije, dirigiéndome a él de nuevo. «Ese barro vino de algún sitio, quizás de la finca de olivos de don Rafael. Alguien que estuvo allí esa noche. Alguien que vino de esa dirección, no del barranco». Don Rafael se puso de pie de golpe. «Eso es una tontería. Estás intentando desviar la atención. Es una mentira». Su voz era fuerte, autoritaria. «No es una mentira», respondí, mi voz no tan fuerte como la suya, pero firme. «Es lo que vi. Y es un hecho. El barro del barranco es diferente. Cualquiera que conozca este pueblo lo sabe». El juez de paz, el señor mayor con gafas, se inclinó y susurró algo al alcalde. El alcalde miró a don Rafael, luego a mí, con una expresión de incomodidad. «Señorita Vargas», dijo el alcalde, su tono menos seguro ahora, «el hecho de que haya barro de olivo no prueba quién cometió el robo». «No, no lo prueba, señor alcalde», admití, «pero sí prueba que no tienen pruebas contra mí. Solo suposiciones basadas en de dónde vengo, en el estigma que cargamos los del barranco». Mi voz se quebró un poco, pero seguí. «Siempre se nos acusa primero, siempre somos los sospechosos, se nos juzga antes de conocernos, se nos etiqueta sin vernos». Miré a la gente en la sala. «No soy una ladrona, soy Clara Vargas, vivo en el barranco, sí, pero eso no me hace culpable de nada. He trabajado duro, he intentado no causar problemas, como me enseñó mi abuela, pero no voy a aceptar que me acusen de algo que no hice solo porque es más fácil, solo porque encajo en su idea de quién robaría». El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Podía oír mi propia respiración acelerada. Sentí que me había vaciado por dentro, que había sacado todo el miedo y la rabia. Don Rafael estaba rojo de ira, pero no dijo nada más. La gente del pueblo me miraba con una mezcla de asombro, incomodidad y quizás, solo quizás, un atisbo de duda. El alcalde y el juez de paz susurraron entre ellos. El juez de paz me miró por encima de sus gafas, su expresión ilegible. La deliberación fue breve. El alcalde carraspeó y se dirigió a la sala. «Bien», dijo. «Hemos escuchado a don Rafael Ortega, hemos escuchado a la señorita Clara Vargas, hemos revisado las pruebas presentadas». Dudó un instante antes de decir pruebas. «Dada la naturaleza de la acusación y considerando que no hay evidencia directa que vincule a la señorita Vargas con el robo, más allá de la sospecha basada en circunstancias, y considerando la inconsistencia señalada con respecto al posible origen del autor, hemos decidido que no hay base suficiente para proceder con la acusación formal contra Clara Vargas». Una oleada de murmullos recorrió la sala. Don Rafael Ortega apretó los puños, su cara una máscara de furia contenida. El alcalde continuó, su voz recuperando algo de su tono oficial. «Por lo tanto, la acusación queda desestimada. El caso del robo en la ermita permanecerá abierto». Miró a don Rafael.
Señor Ortega, lamentamos lo ocurrido en la ermita. Esperamos que se pueda encontrar al verdadero responsable. Se dirigió a mí. Señorita Vargas, puede retirarse. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo. ¿Había oído bien? ¿Desestimada? ¿No había base? No era una declaración grandilocuente de mi inocencia. No limpiaba mi nombre de todo el estigma. El caso seguía abierto, lo que significaba que la duda para muchos seguiría ahí. Pero me había librado de la acusación formal. Había evitado ser etiquetada legalmente como ladrona. Me puse de pie. Mis piernas estaban débiles. Evité la mirada de don Rafael. Miré al suelo mientras salía de la sala. Afuera, en el pasillo, mi abuela me esperaba. Me abrazó con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas. Mi niña, lo has hecho, has hablado. Salimos del ayuntamiento. El sol de la plaza me pareció menos agresivo ahora. La gente que estaba por allí nos miraba. Sus miradas ya no eran de juicio seguro, sino de sorpresa, de duda, de incomodidad. Había roto el guión. Había desafiado las expectativas. Don Rafael salió del ayuntamiento un momento después, rodeado de sus amigos. Me lanzó una mirada gélida, llena de resentimiento. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. No había olvidado, no había perdonado. Volvimos al barranco. El polvo seguía allí, pero a mí me pareció un poco menos pesado. Algunos vecinos se acercaron con cautela al principio, luego con una mezcla de alivio y orgullo. «Lo has conseguido, Clara», dijo uno. «Les has plantado cara». No todos se alegraron. Algunos seguían pensando que algo habré hecho para que me acusaran. La resignación de otros era demasiado profunda para celebrar una pequeña victoria. El estigma no se borra de la noche a la mañana. Esa tarde me senté en la puerta de casa, mirando hacia el pueblo, hacia las Casblancas y el ayuntamiento. Había ganado una batalla, pero la guerra contra el prejuicio, contra las etiquetas, contra el polvo que se pega al alma, esa guerra continuaba. No me sentía eufórica. Sentía un cansancio profundo, pero también una quietud nueva. Había superado mi miedo más grande, el miedo a hablar, a ser vista, a defender mi verdad. Había encontrado mi voz. La cicatriz en mi muñeca ya no me parecía una marca de vulnerabilidad, sino un recordatorio de que había soportado cosas y había sobrevivido. El futuro en Villafría seguía siendo incierto. Sabía que don Rafael no me lo pondría fácil. Sabía que el estigma tardaría en disiparse, si es que alguna vez lo hacía por completo. Podría irme, buscar una vida en otro lugar donde nadie conociera mi historial o de dónde venía. Era una posibilidad. Pero mientras miraba las estrellas esa noche, las mismas estrellas que había mirado la noche del robo, sentí algo más. Una conexión con el barranco, con mi abuela, con la gente que, como yo, vivía bajo la sombra del prejuicio. Hablar no solo me había liberado a mí, quizás había abierto una pequeña grieta en el muro de la resignación para otros. La justicia, me di cuenta, no era solo lo que ocurría en un juicio formal. A veces, la justicia era simplemente tener el coraje de decir tu verdad en voz alta, de reclamar tu dignidad cuando intentan arrebatártela. Era un acto pequeño, quizás, pero para mí lo era todo. No sé qué me deparará el futuro en Villafría, pero sé algo que no sabía antes. Tengo una voz, y no tengo miedo de usarla. La lucha no ha terminado, pero ahora sé que puedo luchar, y eso lo cambia todo. Los días se convirtieron en semanas. La vida en Villafría recuperó su ritmo habitual, pero para mí nada volvería a ser exactamente igual. La acusación se había desestimado, pero el murmullo persistía. Sentía las miradas, sí, pero ahora había algo diferente en ellas. En algunas, cautela, en otras, curiosidad, en unas pocas, un respeto a regañadientes. Don Rafael Ortega no volvió a hablarme directamente, pero le veía en la plaza. Sus ojos oscuros me seguían a veces con una intensidad que me hacía sentir incómoda. Sabía que no me había perdonado por haberle desafiado públicamente, por haber puesto en duda su palabra y su autoridad. Era una herida en su orgullo, y los hombres como él no olvidaban fácilmente. La vida en el barranco seguía siendo dura, el polvo, las casas humildes, la lucha diaria. Pero después de la audiencia sentí un cambio sutil en la actitud de algunos de mis vecinos. Ya no me decían «no luches». Algunos me sonreían, me saludaban con más calidez. Había demostrado que era posible no agachar la cabeza, que incluso la voz más pequeña podía resonar si se usaba con verdad. La abuela estaba orgullosa, aunque seguía preocupada por las posibles represalias de don Rafael. «Ten cuidado, Clara. Este pueblo es pequeño y la memoria es larga». Sus palabras eran un recordatorio de que mi victoria era frágil. El caso del robo en la ermita nunca se resolvió oficialmente.
Circulaban rumores. Algunos decían que quizás había sido alguien de fuera, de un pueblo cercano. Otros susurraban nombres de jóvenes del pueblo principal con problemas, pero nadie se atrevía a señalarlos abiertamente, especialmente si tenían conexiones con familias importantes. El detalle del barro oscuro que yo había mencionado pareció dar que pensar a algunos, pero no fue suficiente para cambiar la narrativa principal. Para mí, el barro se convirtió en un símbolo de que la verdad a menudo está ahí fuera, en los pequeños detalles, esperando a ser vista, y que las suposiciones, los prejuicios pueden cegarnos a ella. Seguí trabajando en lo que encontraba, recogiendo aceitunas en temporada, ayudando en las casas del pueblo con la limpieza, aunque algunas señoras dejaron de llamarme después de la acusación, haciendo recados. El trabajo era escaso y mal pagado, pero me permitía sobrevivir. Un día, mientras estaba en la plaza haciendo un recado para una vecina del barranco, vi a don Rafael hablando con el alcalde. Me miraron. Sentí un nudo en el estómago. Pero esta vez no bajé la mirada. Los miré de vuelta, con calma, con la cabeza alta. Fueron ellos quienes apartaron la vista primero. Fue un pequeño momento, casi imperceptible, pero para mí significó mucho. Empecé a leer más. Iba a la pequeña biblioteca municipal, que estaba en el pueblo principal, por supuesto. Al principio la bibliotecaria me miraba con recelo, pero yo era silenciosa y respetuosa, y pronto se acostumbró a mi presencia. Leía sobre leyes, sobre historia, sobre el mundo fuera de Villafría. Quería entender cómo funcionaban las cosas, cómo los prejuicios se formaban y se perpetuaban. Me di cuenta de que mi lucha no era solo mi lucha. Era la lucha de mi abuela, de mis padres antes que ella, de todos los que habían vivido y vivían en el barranco, marcados por un estigma que no habían elegido. Era la lucha de cualquiera que fuera juzgado por su origen, su apariencia, su historia. No tenía el poder de una jueza, como en la historia que me había imaginado a veces, una mujer en una posición de autoridad que podía cambiar las cosas desde dentro. Pero tenía mi voz, y tenía la experiencia de haber sido oprimida y haber resistido. Empecé a hablar más con la gente del barranco, no solo de las dificultades, sino de lo que podíamos hacer. Pequeñas cosas al principio. Organizar la recogida de basura en nuestro barrio, que a menudo se descuidaba. Ayudarnos mutuamente con los recados o el cuidado de los niños. Crear una pequeña red de apoyo. Eran gestos modestos, casi invisibles para el pueblo principal, pero importantes para nosotros. Era una forma de reclamar nuestra dignidad, de demostrar que éramos una comunidad, no solo un grupo disperso de problemáticos. Don Rafael y otros como él probablemente ni se daban cuenta de estos pequeños movimientos. Estaban demasiado ocupados en sus propios asuntos, seguros de su superioridad. Pero el cambio, a veces, empieza desde abajo, en el polvo de las calles que ellos desprecian. La audiencia en el ayuntamiento había sido un punto de inflexión para mí. Me había enfrentado a mi miedo y había ganado. Me había enfrentado al poder y no me había roto. Había demostrado que mi palabra tenía valor, incluso si el mundo no siempre quería escucharla. El estigma en Villafría no desapareció, ni mucho menos. Seguía siendo una sombra persistente. Pero yo ya no era solo la chica del barranco. Era Clara Vargas, la que se había atrevido a hablar. El camino por delante era largo y difícil, lo sabía. Pero ya no caminaba con la cabeza gacha. Caminaba con la espalda un poco más recta, con los ojos un poco más firmes. Tenía mi voz, y estaba lista para usarla de nuevo, cuando fuera necesario. Por mí, por mi abuela, por el barranco. Por la justicia, no la de los papeles y los procedimientos, sino la que se siente en el corazón, la que reconoce la dignidad de cada persona, sin importar de dónde venga. Quizás algún día, el polvo del barranco sea solo polvo, sin el peso de la historia y el prejuicio. Era un sueño lejano, pero ahora, por primera vez, sentía que quizás, solo quizás, podía ser parte de hacerlo realidad. Los meses pasaron, trayendo el calor sofocante del verano andaluz, luego el aire fresco y seco del otoño. La vida en Villafría continuaba, con sus rutinas, sus fiestas, sus secretos a voces. Y el estigma del barranco seguía ahí, como una mancha en el paisaje idílico de casas blancas y campos de olivos. Pero algo había cambiado en mí, y sutilmente algo parecía haber empezado a cambiar en la forma en que algunos me veían. Ya no me sentía tan invisible. Mi voz, que había temblado en el ayuntamiento, se había fortalecido. Hablaba con más confianza, incluso en conversaciones triviales.
La gente del pueblo principal que antes me evitaba, ahora a veces me dirigía la palabra, aunque fuera solo para preguntar el precio de algo o pedir una indicación. Eran interacciones superficiales, pero rompían el muro de silencio y desprecio que me había rodeado. Don Rafael Ortega seguía siendo una presencia imponente, pero mi miedo hacia él se había transformado en una cautela vigilante. Le veía a veces, su mirada seguía siendo penetrante, pero ya no me hacía sentir como una hormiga a punto de ser pisoteada. Le había plantado cara y había sobrevivido. Eso me daba una fuerza interior que nada ni nadie me podía quitar. Mi abuela notaba el cambio en mí. Me miraba con una mezcla de alivio y admiración. «Ya no eres la misma, Clara», decía. «Has encontrado tu fuego». Su resignación no había desaparecido por completo, pero veía en mis ojos una chispa que ella había perdido hacía mucho tiempo. La pequeña red de apoyo en el barranco creció. Empezamos a reunirnos informalmente, a hablar de nuestros problemas, a buscar soluciones juntos. Cosas sencillas al principio, cómo conseguir que el camión de la basura pasara más a menudo, cómo arreglar una farola rota en la calle principal de nuestro barrio, cómo ayudar a las familias que lo estaban pasando peor. Yo me convertí, sin querer, en una especie de portavoz. Había sido la única que se había atrevido a hablar públicamente, a desafiar a don Rafael y al sistema del pueblo. La gente confiaba en mí. Venían a contarme sus problemas, a pedirme consejo. Sentía una responsabilidad, pero también una satisfacción profunda. Estaba usando mi voz, no solo para defenderme, sino para intentar mejorar la vida de mi comunidad. Un día nos enfrentamos a un problema más grande. El ayuntamiento decidió construir un muro para separar físicamente el barranco de una nueva urbanización que se iba a construir en las afueras del pueblo principal. El motivo oficial era mejorar la seguridad de la urbanización, pero todos sabíamos lo que significaba: formalizar la división, hacerla tangible, mantenernos a raya. La noticia causó indignación en el barranco. Era un insulto, una declaración abierta de que no éramos bienvenidos, de que éramos una amenaza de la que había que protegerse. Pero la indignación, para muchos, se mezclaba con la resignación habitual. «¿Qué vamos a hacer, Clara?», decían. «No podemos luchar contra el ayuntamiento. No podemos luchar contra don Rafael y los ricos que van a vivir en esa urbanización». Pero yo ya no aceptaba el «no se puede». «Podemos hablar», dije, «podemos protestar, no con violencia, sino con nuestras voces. Podemos ir al ayuntamiento, pedir explicaciones, podemos escribir cartas, podemos mostrar que no somos invisibles». Al principio hubo dudas, miedo, pero mi determinación era contagiosa. Organicé reuniones en el barranco, al aire libre, bajo las estrellas. Hablamos, debatimos, planeamos. Decidimos ir al ayuntamiento, pedir una reunión con el alcalde. Era un paso grande. Significaba volver a enfrentarse a la autoridad, a las miradas, a la posibilidad de ser desestimados de nuevo. Pero esta vez no iría sola. El día de la reunión, un grupo de unas 20 personas del barranco fuimos juntas al ayuntamiento. Hombres y mujeres, algunos mayores, algunos jóvenes. Caminamos por las calles del pueblo principal, con la cabeza alta, sintiendo de nuevo las miradas, las persianas que se bajaban. Pero juntas, el miedo era menor. Entramos en el ayuntamiento. La atmósfera era tensa. El alcalde nos recibió en una sala de reuniones, acompañado por el secretario y, para nuestra sorpresa, por don Rafael Ortega. Él no tenía ningún cargo oficial en el ayuntamiento, pero su presencia allí demostraba su influencia y su interés en el proyecto del muro. El alcalde habló primero, con un tono condescendiente. Explicó los beneficios del muro, la seguridad, la mejora estética, como si el barranco fuera una fealdad que ocultar. Luego me tocó hablar a mí. Me puse de pie sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí, las de mi gente detrás, las del alcalde y don Rafael enfrente. Respiré hondo. «Señor alcalde», «señores», empecé. Mi voz era firme. «Venimos del barranco. Venimos a hablarles del muro que quieren construir». Hablé de lo que significaba ese muro para nosotros. No seguridad, sino separación. No mejora, sino estigma. Dije que nos sentíamos insultados, que se nos trataba como delincuentes, antes de haber hecho nada. Hablé de la dignidad de nuestra gente, del trabajo que hacíamos, de nuestro derecho a ser parte de Villafría, no a ser aislados de ella. Miré a don Rafael. «Señor Ortega, usted sabe lo que es el esfuerzo, lo que es luchar por ganarse un lugar. ¿Por qué quiere negarles eso a otros? ¿Por qué quiere encerrarnos detrás de un muro de prejuicios?» Don Rafael me miró con furia.
El muro es necesario, es por el bien del pueblo. Ustedes causan problemas. Causamos problemas. Señor Ortega, respondí, mi voz tranquila pero cortante. ¿O es que nuestra simple existencia, nuestra pobreza, es un problema para ustedes? ¿Es que tienen miedo de mirar hacia el barranco, miedo de ver la realidad y prefieren construir un muro para no tener que hacerlo? La tensión en la sala era palpable. La gente del barranco me escuchaba, sus rostros reflejando una mezcla de orgullo y ansiedad. El alcalde intentó recuperar el control. Señorita Vargas, no venga aquí a dar lecciones. La decisión está tomada. La decisión está tomada en sus despachos, señor alcalde, dije, pero no en nuestros corazones, y no en la verdad. Un muro no va a resolver los problemas de Villafranco. Solo va a crear más división, más resentimiento. Va a hacer que la gente del barranco se sienta aún más marginada, más desesperada. Hablé del barro, de cómo se nos juzgó por algo que no hicimos. Dije que el muro era otro ejemplo de ese mismo prejuicio. La reunión terminó sin una resolución clara. El alcalde se mantuvo firme en su decisión. Don Rafael nos lanzó miradas amenazantes al salir, pero habíamos hablado. Nos habíamos hecho oír. No éramos invisibles. La lucha por el muro continuó durante semanas. Organizamos pequeñas protestas pacíficas, escribimos a periódicos locales, aunque pocos nos hicieron caso. Hablamos con cualquiera que quisiera escuchar. No logramos detener la construcción por completo. El poder del ayuntamiento y de don Rafael era demasiado grande. Pero sí logramos retrasarla, y más importante, logramos que el tema se hablara en el pueblo. Algunos habitantes del pueblo principal, los que no estaban cegados por el prejuicio, empezaron a cuestionar la necesidad del muro, a ver la injusticia. La construcción del muro comenzó finalmente, lenta y obstinadamente. Cada ladrillo que se ponía parecía un golpe en el corazón del barranco. Era una derrota, un recordatorio tangible de la división y el estigma. Pero incluso en la derrota había una victoria. La gente del barranco no se resignó esta vez en silencio. Habíamos hablado, habíamos luchado juntos. La experiencia de la audiencia en el ayuntamiento, mi propia voz temblorosa que se había vuelto firme, había encendido una chispa. Ya no éramos solo un barrio, éramos una comunidad con una voz, aunque esa voz no siempre fuera escuchada por los que mandaban. Yo seguí siendo una figura central en esta lucha silenciosa y persistente. No tenía un cargo oficial, no era una líder en el sentido tradicional. Era simplemente Clara, la que no tenía miedo de hablar, la que recordaba a la gente que su dignidad no dependía de dónde vivían o de lo que el pueblo pensara de ellos. El muro creció, un símbolo de la persistencia del prejuicio y la desigualdad en Villafría. Pero en el barranco, a su sombra, creció algo más. Una solidaridad más fuerte, una determinación más profunda. Aprendimos a vivir con el muro, a verlo no como una barrera que nos encerraba, sino como un desafío que nos unía. Mi relación con don Rafael Ortega nunca se suavizó. Seguía siendo mi adversario, la encarnación de la fuerza que intentaba mantenernos apartados. Le veía a veces, su mirada seguía siendo dura, pero yo ya no sentía ese miedo paralizante. Le miraba de vuelta, no con desafío agresivo, sino con la calma de quien conoce su propia verdad y su propio valor. Era una batalla de voluntades, y yo ya no me sentía en desventaja. Mi vida no se volvió fácil. El trabajo seguía siendo precario, el futuro incierto. El estigma, aunque atenuado para mí personalmente en algunos aspectos, seguía afectando a mi comunidad. Pero yo ya no era la joven asustada que miraba al suelo. Había encontrado mi voz en la oscuridad, la había usado en la luz, y ahora era parte de mí. Seguí leyendo en la biblioteca, aprendiendo. Empecé a pensar en la posibilidad de estudiar algo, quizás relacionado con temas sociales o legales, para poder ayudar de una forma más efectiva. Parecía un sueño imposible para una chica del barranco sin recursos, pero la idea se había plantado en mi mente, una semilla de esperanza. La cicatriz en mi muñeca seguía ahí, un